Buenos días amigos, bienvenidos a su canal El Maestro y Margarita. Hoy nuevamente con una obra literaria, Satanás, publicada en el 2002 de Mario Mendoza y posteriormente publicado en novela gráfica en el 2018. Es tal vez una de las obras más conocidas de este autor tan acogido por los adolescentes. Ganadora del premio Biblioteca Breve en el 2002 de la editorial Seix Barral, es tal vez, como decía, la obra más conocida de Mario Mendoza. En el 2007 tuvo una adaptación al cine en una producción colombo-mexicana dirigida por Andy Vines, que tuvo una gran acogida en Mónaco, tanto así que tuvo el premio a Mejor Actor y Mejor Película. Satanás se inspira en los hechos ocurridos el 4 de diciembre de 1986 en el restaurante Poseto. En este restaurante tan famoso, el personaje de Campo Elías Delgado asesina a 29 personas, y este será el suceso que dará origen finalmente a la obra de Mario Mendoza como fuente de inspiración. El texto se construye a partir de tres historias que confluyen finalmente con Campo Elías, que es el conector de todas estas vidas independientes. Primero está la vida de María, la joven de 19 años que vende tintos en Palo Quemado y que finalmente se ve envuelta en una serie de sucesos que la llevan a realizar una serie de acciones muy interesantes que no les comentaré para no hacerles spoilers, simplemente comentaré unos pequeños hechos para que ustedes mismos lean la obra. María es una joven muchacha que ha sido expulsada desde temprana edad de su pueblo Miraflores por los conflictos de la guerra en Colombia, y que después de una serie de peripecias con su hermana mayor Alex, finalmente pues termina vendiendo, como decía, tintos en Palo Quemado, y para ascender socialmente pues realiza otra serie de cosas. La segunda historia es la de Andrés, un joven pintor que tiene una serie de conflictos muy particulares entre decidir un camino hacia la pintura o establecer una relación amorosa con una persona. Tenemos al padre Ernesto, que es muy apreciado en su parroquia y que también se ve metido en una serie de conflictos particulares muy interesantes. Un señor que posteriormente mata a sus hijas y pues le confiesa con anterioridad al cura lo que va a hacer o el sentimiento que lo está embargando. Posteriormente trata de ayudar a una señora que tiene una hija de 15 años que está poseída por el demonio, pero pues esto no irá muy bien para el cura. Finalmente está la historia de Campo Elías, el excombatiente de Vietnam, que aparece curiosamente casi en la mitad del libro, a pesar de ser el hecho que diríamos más significativo dentro de la obra. Solo aparece hasta este momento, lo que muestra la maestría en cuanto al manejo de la narrativa y el ritmo de Mario Mendoza, que es capaz de llamar la atención del lector a través de tres historias que se van intercalando y que van sucediendo paralelamente, y que solo hasta este momento, hacia la mitad, como decía, aparece Campo Elías, que será el punto clímax que permitirá que todos estos personajes confluyan en un solo relato. Aspectos interesantes para destacar se encuentra primero que Mario Mendoza conoció a Campo Elías, entonces lo que nos cuenta hace parte de su vivencia, pero es una inspiración. Como les dije, no es totalmente real lo que cuenta Mario Mendoza en su obra. Como comentaba, la obra de Mario Mendoza es inspirada en los sucesos reales, pero no son estos mismos. Por ejemplo, si tomamos que Campo Elías prestó su servicio en 1975 en agosto hasta agosto de 1978, resulta imposible que haya estado en Vietnam si tenemos en cuenta que la guerra termina en abril de 1975. Sin embargo, pues esto no es un juicio valorativo para la obra, es independiente, simplemente es un dato para que conozcamos cómo a partir de un hecho real pues Mario Mendoza construye su obra. La obra está enmarcada en un relato urbano, a diferencia de otro tipo de narrativa. Esto implica una serie de cosas,
Por un lado, que trata de personajes marginales, la prostituta, el taxista, el drogadicto. También por una literatura directa, desgarrada, a veces un poco visceral, que describe sucesos de forma explícita, que tal vez sea un poco lo que yo siento como la falencia de la obra, que tiende a ser muy explícito y deja poco a la imaginación o a las habilidades lectoras de quien está frente al libro. Voy a dar unos ejemplos de ese carácter explícito de ciertos aspectos que resta valor a la imaginación del lector que está frente a la obra. Bueno, tenemos la primera situación en la que una mujer habla con el padre Ernesto. Vamos a ver cómo lo describe y ya les hago mi comentario. La voz de la mujer es una voz apagada, tenue, muy débil, que revela una gran fatiga y largas noches de insomnio. Me parece que sobraba la parte del final, lo que revela, le resta imaginación, le resta poder al principio, debe dejar unos espacios en blanco. Yo creo que eso es lo que le falta un poco a Mario, dejar unos espacios en blanco para que construya la lector a partir de unos imaginarios o a partir de unas vivencias. Entonces en esto se me hace que sobra y le resta poder e impacto. También hay otra parte donde unos personajes están robando a un individuo y le hacen el famoso paseo millonario. Entonces dice que realizan todo este recorrido alrededor de la medianoche. Entonces cuando entra y explica por qué esto, se me hace que sobra. Uno ya sabe lo del cambio de horario, del cambio de día, y que eso permite hacer un monto mayor de robo en cuanto a las transacciones. Se me hace que esa parte sobraba y le resta poder, como digo, al tomar por ingenuo al lector. En algunos apartados se ve ya la influencia del cine en la obra de Mario Mendoza. Es como si aplicara un zoom sobre ciertos aspectos y los comenzara a describir detalladamente. Entonces eso enriquece la obra, es una descripción muy detallada, muy perfecta de la situación, que lo que hace es ubicar perfectamente al lector en ese momento puntual. También está, como decía, la descripción de los encuentros amorosos entre los diferentes personajes, que tienden a ser de un erotismo sin caer en la vulgaridad. Yo diría que en el límite de lo preciso, apenas lo que se necesita para construir mentalmente todo el entorno y todo lo que está sucediendo. Entonces este es un aspecto que se destaca mucho y que yo diría lo diferencia de otro tipo de autores. Además también está la construcción de la ciudad de Bogotá de una forma muy detallada, con nombres de sitios, de barrios, el recorrido que hacen los personajes, además de unos hechos puntuales cuando algunos personajes hacen un recorrido. El caso de Andrés, que menciona la toma del Palacio de Justicia y el suceso de Armero. Entonces son referentes que para los colombianos son muy claros, pero que tal vez para un extranjero no tengan todo ese significado simbólico que tiene para nosotros. Es, como decía, la reconstrucción de esa Bogotá de la década de los 80 con la irrupción de lo mágico. Por ejemplo, me llamó mucho la atención, para algunos que no vivieron esa época, del teléfono público al que tocaba introducirle unas monedas, ya que un sonidito era el que indicaba que ya se iba a acabar el tiempo al cual uno podía acceder mediante este pago. Entonces es algo que tal vez la juventud ahorita no conozca, pero que aparece en el libro y lo señala cuando Andrés está hablando con Angélica, y entonces menciona cómo está el pitico anunciando que se le acaba el tiempo. Aunque hay una ciudad puntual, específica, Bogotá, con unos personajes ya conocidos, aquellos marginales, también está la irrupción del elemento mágico presente en unos personajes. Andrés, con sus particulares poderes, podemos llamarlo así, en cuanto pinta a las personas, que me hacía pensar en la serie Héroes y el personaje que pintaba y predecía el futuro. Está la lucha del padre Ernesto contra las fuerzas demoníacas, simbolizadas pues en una niña de 15 años que es poseída por un demonio y que lo tienta constantemente. Dos cosas que me gustan de la obra de Mario Mendoza son su referencia a un contexto artístico a través de la visión de Andrés, que él, mientras pinta, va comentando algunas obras de pintores muy famosos, el caso de Gauguin y Dante Gabriel Rossetti. Entonces esto implica que el lector tenga unos conocimientos
mínimos, digamos, o un bagaje sobre unas obras artísticas para entender un poco lo que está mencionando Mario Mendoza. Están las sentencias en boca de algunos personajes o del mismo narrador inmersas en una historia que nos dejan ver mucho de la cosmovisión de cada uno de estos personajes, sus apreciaciones, y finalmente pues son una serie de indicios que nos permiten entender el porqué del final de estos personajes. Es así que los personajes están construidos de una forma muy verosímil, en la que se ven reflejadas sus visiones, sus temores a través de la descripción de los personajes. Cada individuo o personaje principal, cuando ve otro personaje, lo describe de una forma muy particular en la mayoría de veces, que deja ver qué es lo que entiende del mundo y cómo entiende a la otra persona. Entonces eso es algo muy llamativo en la obra, ver cómo no hay un personaje plano, sino es una construcción muy bien elaborada de los personajes. Uno de los personajes que acompaña a María a través de un comentario refleja muy bien todo lo que le va a suceder a ella en su proceso de ascenso social, ya que ella quiere ascender socialmente. Entonces está este texto que dice: es fácil, María, el dinero lo tienen los ricos, lo acumulan, lo esconden y no dejan que ninguno de nosotros nos acerquemos a él. Podemos trabajar toda la vida honradamente y jamás tendremos un peso. El sistema está diseñado para que ellos sean cada vez más ricos mientras nosotros somos cada vez más pobres. No hay manera de hacer un capital sino saltándose ciertas reglas. Entonces ahí ya vemos la frustración de estos personajes que están ubicados en una escala baja socialmente, pero que están mirando una estrategia para ascender y saben que no lo pueden hacer mediante el respeto a las normas, que es lo que dice al final. Entonces esto es el eje que va a articular la historia de María. Más atrás, María ya ha reflexionado sobre esa necesidad y esos impedimentos que pone la sociedad para su ascenso social, esa necesidad que ella tiene de sobresalir de un proyecto de vida que vemos reflejada en unas palabras que dicen: ¿por qué no puede estudiar como las demás jóvenes de su edad y conseguir un trabajo decente que le permita costearse unos estudios en finanzas o computadores? Entonces vemos ahí que ella es presentada no como un personaje malo, sino como un personaje víctima de una sociedad que la ha construido al cerrarle la posibilidad de cumplir unos sueños o unos ideales. En Andrés encontramos dos tipos de reflexiones: uno en torno a la condición humana, su fragilidad, su debilidad, y también un poco relacionado con los conflictos sociales, y otro en cuanto a las relaciones amorosas, que es el conflicto que tiene con Angélica, su exnovia. Acá voy a comentar o voy a leer una pequeña que habla sobre el conflicto de clases. Ya suprimidas las clases sociales y las diferencias económicas, se ve quién es quién, se hace evidente la flaqueza o la templanza de carácter. Se sabe, en serio y sin trampas, quién es el más apto para sobrevivir. Esto es comentando una obra, una pintura que pues los invito a que ustedes la encuentren ahí mismo en el texto para que se den cuenta cuál es el entorno y por qué este comentario. En el padre Ernesto también encontramos este conflicto entre su entrega sacerdotal y su necesidad de construcción de una familia. Entonces ese conflicto entre lo que la sociedad a través de la institución religiosa le impone, la ley del celibato, y aquel proyecto que él tiene también de ayudar a los demás. Entonces esa imposibilidad de conciliar las dos cosas será lo que lo llevará a una serie de dilemas y a una serie de reflexiones. Esta incompatibilidad entre el proyecto de vida del padre Ernesto y las posibilidades que le brinda la sociedad, lo que finalmente lo lleva a tomar unas decisiones y que reflejan su espíritu en la siguiente frase que le dice a Irene: uno se arrepiente de cualquier cosa menos de no haber sido un cobarde. Ya tomando el caso de Campo Elías, el personaje, podríamos decir, principal, se ve sintetizado su carácter en los comentarios relacionados con el libro de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es el libro que pone a un estudiante a leer en inglés pues para que aprenda este idioma. Y pues esa dualidad
del ser bueno y ser malo mezclados en un mismo individuo es lo que vemos constantemente en su diario reflejado, y esa marginalidad de no poder comprender cuáles son las dinámicas de una sociedad que parece excluirlo. Es entonces la historia de Dr. Jekyll la que representa a toda la humanidad y que se ve reflejada en las palabras que encontramos en la historia de Campo Elías, que dice: somos cobardes y heroicos, santos y pecadores, buenos y malos, todo depende de esa lucha de fuerzas, ¿no crees tú? Entonces, eso es lo que representa el personaje de Campo Elías, ese conflicto inherente a la condición humana y que por lo tanto está presente en todos los personajes, esa dualidad del bien y del mal que constantemente pelean. Ya para finalizar, hay algunos aspectos que se vuelven recurrentes en la obra de Mario Mendoza, como es aquel personaje que sufre alguna patología o algún problema psiquiátrico. En este caso es Antonio, el padre de Angélica, que es comentado a través de los ojos de Andrés, que recuerda aquellos momentos en que lo pudo conocer. También está nuevamente el cura, y hay un apartado muy parecido a Aquelarre. Entonces también es un pero que yo pondría a la obra, que se vuelven muy repetitivos los personajes y las historias en ciertos aspectos. Finalmente, la calificación es una obra que yo calificaría de 1 a 10 con 8 estrellas. Invitaría así a leer la obra. Ya la invitación final es a que comenten, compartan, denle like y ya saben, suscríbanse y denle en la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subo un video. En el próximo video voy a hablar de José Asunción Silva, un poeta colombiano de lo que sería la transición entre el romanticismo y modernismo, muy significativo en la literatura colombiana. Así que espero sus comentarios en cuanto a las obras de Mario Mendoza, si hay alguna obra que quisieran que comentara o si hay algún aporte que ustedes creen que no comenté sobre Satanás puntualmente. Hasta luego, nos vemos.